lindo los corazones. Libro con L de libertad. Después de la derrota en Puente de Calderón, ahí en Guadalajara, los caudillos de la independencia deciden marchar, irse hacia el norte y cruzar ahí por el estado de Zacatecas, por ahí saliendo de Jalisco rumbo a Coahuila, con la idea pues de reorganizarse, ¿sí? Habían estado un tris del triunfo en el Monte de las Cruces, ahora estaban diezmados, desmoralizados, enojados entre sí, particularmente entre Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, y se van hacia Coahuila para pasar a Estados Unidos algunos emisarios y comprar armas y continuar la lucha. Un capitán realista, Ignacio Elizondo, se pasa de su lado supuestamente, pero en realidad los traiciona. Y en un poblado ahí de Coahuila que se llama Acatita de Baján, ahí los apresan a todos. Apresan a Allende, a Hidalgo, a Aldama, a Basolo, a Jiménez, al hijo de Allende, este joven Indalecio, a la mamá de este joven, de la esposa de Allende, doña Manuela. Los apresan y bueno, de inmediato a Allende y a Aldama, a Jiménez, de inmediato los fusilan, de inmediato. A Hidalgo no. ¿Por qué Hidalgo no? Porque Hidalgo era sacerdote. Y entonces los sacerdotes hacia los sacerdotes había cierta consideración y tenían primero que despojarlo de su calidad de sacerdote para poderlo procesar, cosa que tenía que hacer la iglesia. La iglesia lo tenía que despojar de su calidad de sacerdote para que después pudiera ser juzgado y en su momento pues asesinado, fusilado pues, ¿no? Entonces lo llevan a una cárcel de Chihuahua, ¿sí? Ahí está todavía en Chihuahua. Me tocó estar en la celda, me tocó visitar la celda donde estuvo recluido Miguel Hidalgo, los días, las semanas que estuvo ahí, que lo sometieron a juicio. El obispo Abadi Queipo, obispo de Morelia, es el que lo acusa pues de sedición y de estar en contra de Dios y en contra de la iglesia. Le critican fuertemente desde el punto de vista religioso que haya utilizado el estandarte de la Virgen de Guadalupe como una bandera para la insurrección, porque acuérdense ustedes que la primera bandera que utilizan los insurgentes es el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Obviamente pues era una imagen ya desde entonces muy querida por buena parte de la población mexicana, y evidentemente pues un ejército que va abanderada por la guadalupana pues tiene más visos de tener seguidores que otro. Entonces eso lo toman como una blasfemia, ¿sí? Lo toman como una blasfemia. De hecho, y bueno, esa no me adelanto, entonces se los voy a platicar, pero en el libro de Eugenio Aguirre de Hidalgo, ¿sí? Inicia donde la guadalupana, ¿sí? Está regañando a Hidalgo. ¿Sí? ¿Por qué? No porque diablos, porque la guadalupana no dice diabluras, pero ¿por qué se pone Hidalgo a usarla? ¿Por qué me usas, Miguel? Le dice la guadalupana en el libro de Eugenio Aguirre. ¿Por qué me usas como estandarte para hacer tus cosas? Pero bueno, esa es otra situación. El asunto es pues que permanece ahí en una cárcel de Chihuahua, es condenado, ya después de despojado como sacerdote, y es condenado y fusilado en julio de 1811. Entonces, en poco tiempo, pues de septiembre a julio, ¿sí? ¿Qué son de septiembre a julio? 9 meses, 10 meses, ¿sí? Es lo que dura la primera etapa de la guerra por la independencia. Son fusilados 4, porque como les comentaba ayer, Abasolo, su esposa hace sus buenos oficios allá con la corona española, y le cambian el fusilamiento por prisión perpetua, por cadena perpetua, y lo llevan allá a España. Allá muere, 5 años después muere, ¿sí? Quién sabe si fue lo mejor para él
como un dirigente insurgente o como persona. Incluso pues, a los otros pues los fusilaron y se acabó el asunto. Él fue confinado y todavía estuvo 5 años sufriendo las mazmorras españolas, pero en fin, ¿sí? ¿Qué hicieron los realistas? Los decapitaron a los 4. Los decapitaron. Y les dolía tanto y estaban tan enojados con el tema de la alhóndiga, ¿sí? Que los pusieron en una pica cada cabeza y lo pusieron en cada una de las 4 esquinas. En una esquina Hidalgo, en otra esquina Allende, en otra esquina Aldama y en otra esquina Jiménez, ¿sí? La calavera de cada uno de estos 4 caudillos iniciales de la insurgencia mexicana por la guerra por la independencia, ¿sí? Permanecieron años ahí en la parte alta de las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, pues como una venganza de los realistas por lo que habían hecho en las primeras semanas de la guerra por la independencia, precisamente en la Alhóndiga de Granaditas. Creo que va a ser hasta después de que triunfa, que ya se proclama el 21 por allá, cuando los quitan y les dan cristiana sepultura. Hasta entonces, y hace unos años, la iglesia reivindicó a Hidalgo, ¿sí? Como que le regresó su calidad de sacerdote, a Morelos también, a Matamoros también, pero bueno, ya son cosas ahí que algunos pueden pensar que sirve de mucho, otros pueden pensar que no sirve de nada, ¿sí? O es un mea culpa, como lo ha hecho la iglesia con el tema de la Santa Inquisición, ¿no? Una mea culpa. Entonces, después, pues muchos pensaron, se acabó la guerra por la independencia, fueron derrotados los insurgentes, ya fueron fusilados los caudillos, ya se les dio una lección al decapitarlos y poner sus cabezas en la Alhóndiga de Granaditas y se acabó. Pues no se acabó. Empezó una etapa ahí de mucha reorganización y por allá, por el sur, empezó a brillar el genio militar y organizativo de don José María Morelos y Pavón. Lo que constituye la segunda etapa, una etapa, pues sí, de vaivenes militares, toma Acapulco, se da el sitio de Cuautla, se dan muchas cosas, ¿sí? Es la segunda etapa, ¿sí? Una etapa, pues, menos, bueno, también muy rica en sucesos militares, pero para empezar dura más esa etapa hasta el 15, hasta 1815, y se da la Constitución de Apatzingán. O sea, no solo tenía genio militar don José María Morelos, sino que también tenía un genio organizativo y una visión de Estado, como estadista, ¿sí? Reúne a intelectuales como Ignacio López Rayón, como Andrés Quintana Roo, como a José María Cos, a Andrés Bustamante, a varios, ¿sí? Los reúne y se da el Congreso en Apatzingán, y de ahí surgen los famosos Sentimientos de la Nación, ¿sí? Que es un documento que pone don José María Morelos a discusión en el Congreso de Apatzingán, y obviamente son aprobados, y se hace la primera constitución en 1814, la Constitución de Apatzingán. ¿Qué dice esa constitución? En primer lugar, se abole la esclavitud. Ya la había abolido Miguel Hidalgo, y en la Constitución se abole. Todas las personas son libres en México, no hay esclavitud. Pero se proclama a la religión católica como la única, ¿sí? La única, o sea, un estado que dice no hay otra religión más que la católica, ¿sí? Para que vean ustedes el raigambre católico de los dirigentes, incluyendo Morelos, incluyendo su gente, ¿sí? Y reivindican todavía a Fernando VII, lo reivindica. Entonces, sin embargo, en los Sentimientos de la Nación, son planteamientos sociales muy profundos,
¿sí? Hay una frase por ahí que dice, nadie tiene derecho a vivir en la riqueza, ¿sí? Mientras haya gente que les falte lo elemental. No puede estar en la opulencia. Nadie puede vivir en la opulencia mientras haya miseria, ¿sí? Y había planteamientos importantes que tendían un poco, si no a la igualdad, por lo menos a aminorar un poco la brecha entre los que más tenían, ¿sí? Y los miserables que prácticamente no tenían absolutamente nada. Esa es la etapa, la segunda etapa, la etapa organizativa, la etapa de un estadista y de un militar como José María Morelos. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar este documental sobre el himno nacional. Verán, pongan un poco de atención, vean qué interesante. Es un documental que yo creo que lo vamos a poder subir a Facebook o a YouTube. Lo dejaré. Sí, sí lo puedes dejar porque no tiene derechos de autores. Es un documental, no es música propiamente, pero hacen un recuento muy interesante del tema del himno nacional. Llega hasta el porfiriato. Pero, aunque el himno nacional, el himno nacional se compone 30 años después de que se consume la independencia, ¿no? Pero tiene que ver también con uno de nuestros símbolos fundamentales. Y no crean ustedes que siempre fue bien apreciado el himno nacional, ¿eh? No crean. Juárez no quiere saber nada de himno nacional, nomás por darles una idea, ¿no? Pero escuchen este documental, está muy interesante. Libro con L de libertad. Si a la lid contra vuestra enemiga nos convoca la tropa guerrera de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Después de Álvarez, llegó Comonfort, quien simplemente omitió el himno de todo acto oficial, al igual que todos los gobernantes que le siguieron. Al llegar Benito Juárez a la presidencia, el benemérito de las Américas prohibió totalmente su interpretación, ya que le desagradaba la limpieza, convocada por un gobierno conservador y además compuesta por un poeta del mismo bando, como lo fue Bocanegra. Juárez, en su lugar, prefería la marsellesa para actos oficiales y también la marcha de Zaragoza, compuesta por Aniceto de los Dolores, Luis Gonzalo Ortega del Villar, joven acaudalado, médico de profesión, pero músico de pasión. Tanto gustaba Juárez la marcha de Zaragoza que esta se convirtió en el himno nacional de facto. El destino final de Bocanegra sería un capítulo sombrío y triste en la historia nacional, ya que al simpatizar con el bando conservador, los liberales le acusaban constantemente, por lo cual tuvo que esconderse en el sótano de la casa de su tío José María. José María había sido tercer presidente de México. En condiciones húmedas y lúgubres y de escasa luz, Francisco se contagió de tifo, muriendo de esta enfermedad en 1861 a los 37 años de edad, víctima de sus mismos hermanos de patria, a lo que intentó unir bajo un mismo canto nacional con la esperanza de que terminaran las guerras y hubiera paz entre hermanos mexicanos, hijos de la misma patria, como lo expresó en la estrofa que dice: Ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contienda de hermanos, solo encuentra el acero en sus manos, quien tu nombre sagrado insultó, quien tu nombre sagrado insultó. El himno se hubiera olvidado por siempre en las arenas del tiempo, a no ser que en el mandato de Porfirio Díaz, que el himno volvería de nuevo a ser escuchado en las ceremonias oficiales. Fue en 1901, cuando una comisión de militares porfirianos que visitaban la exposición panamericana de Buffalo, Nueva York, descubrió que Jaime Nuno, el compositor español que había musicalizado el himno nacional mexicano, sobrevivía a sus 75 años de edad, impartiendo clases de canto y solfeo en la ciudad estadounidense, ya que al caer Santana, él tuvo también que salir del país por miedo a represalias. Rápidamente, los emisarios de Porfirio Díaz se apresuraron a comunicar su hallazgo en México, ya que se creía que Nuno había muerto y no era así. El presidente Díaz, en un acto de agradecimiento, personalmente invitó a Nuno a dirigir el himno nacional en las fiestas patrias de 1901. Nuno aceptó.
Y así, el 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, dirigió nuevamente las bandas militares que interpretaron el himno nacional. Días después, acompañó al Ayuntamiento de la Ciudad de México al homenaje que rindió a González Bocanegra en el Panteón de San Fernando. Recibió 2,000 pesos que le concedió el Congreso y una corona de oro. Díaz también reiteró la invitación para que participara en el 50 aniversario del estreno del himno nacional. No aceptó. Nuno expresó su deseo de regresar y morir en México, ya que para entonces contaba con 80 años. Solicitó al presidente Díaz un pequeño presupuesto para formar una orquesta nacional. Por desgracia, a veces el enemigo del progreso siempre estará en casa, y así surgieron varios músicos que influyeron en don Porfirio para que no aceptara, por lo que Nuno decidió regresar a los Estados Unidos, y así se perdió la oportunidad de crear desde inicios del siglo XX una orquesta de proyección internacional. Pero el tiempo que todo lo cura también lo hizo en esta ocasión, y en 1942 el presidente Manuel Ávila Camacho dispuso que los restos mortales de Jaime Nuno fueran exhumados de su tumba en Estados Unidos para ser trasladados a su México querido. A la par, los restos de Francisco González Bocanegra fueron nuevamente exhumados para recibir el homenaje tantas veces olvidado. En este acto cívico se cantó con majestuosidad el himno nacional. Ambas urnas fueron trasladadas al cementerio de Dolores para ser reinhumados, ahora eternamente unidos en la rotonda de las personas ilustres, recibiendo merecidamente un sepulcro para ellos de honor. Un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor.